Pero Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar un nuevo capítulo de Recuperemos en Cuarentena. En este capítulo especial dedicado a todas las madres vecinas de nuestra comuna y también de todas las comunas que nos están viendo en este momento. Vamos a esperar que se empiece a conectar un poco más de gente a nuestra transmisión en vivo. Estamos aquí con Patricia, le doy el pase. hola, muy buenas noches. Bueno, un día muy especial. Mañana se celebra el Día de las Madres. Bueno, el Día de las Madres debería ser todos los días, obviamente, por todo el esfuerzo que recae en los hombres de estas mujeres que se han aventurado en la maternidad. Es importante también recalcar, hacer, además de la celebración, también la crítica. Digamos que no solamente, o sea, este día no solamente debiese ser un día comercial, como se hace naturalmente, donde las empresas hablan de las madres, de lo buenas que son, de lo maravillosas. Sin embargo, en este tiempo de cuarentena, no hemos visto que las empresas apoyen a estas mujeres, que, que no hay una consideración. Hoy día, recién, durante estos días, la Cámara de Diputados aprobó la ley de postnatal de emergencia. Sin embargo, no hemos tenido, o sea, qué lástima que haya que tener un proyecto de ley para que se concientice sobre la labor que tienen que hacer las mujeres. Sabemos que además en este tiempo de crisis muchas mamás dependen de personas mayores, especialmente también mujeres, abuelas que también fueron madres. Entonces también es importante recalcar eso, que las personas mayores también son personas que están en mayor riesgo de contraer la enfermedad, que los niños y las niñas que no pueden estar trasladándose ni a las salas cunas, mucho menos estar quedando al cuidado de las personas mayores, de las mujeres mayores, porque se ponen en un riesgo. Entonces, el día de hoy es importante recalcar que necesitamos un postnatal de emergencia, que necesitamos que se cuiden a las mujeres, también proteger el empleo a las mujeres que son madres, que tienen hijos más grandes, que tienen que mantener una casa, que hoy día no están siendo protegidas. Por eso, el día de hoy tenemos a Gael Yeomans, que es la diputada que ha estado dando la cara junto a Maite Orsini, por supuesto, presentando este proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que ya va a pasar a la Cámara de Senado y que esperamos que también den respuesta a esta necesidad de las mujeres. ¿Cierto, Jaime? Efectivamente, hoy va a ser un programa sumamente especial, también muy emocionante, el poder conocer también el trabajo que se está desarrollando de parte de nuestros representantes en el Congreso y también cómo vamos a apoyar a cada una de nuestras mujeres, de nuestras vecinas, madres, sobre todo en esta pandemia que, como hemos visto, ha afectado de sobremanera a cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar, como les dijimos al inicio de este programa, tal como mencionó Patricia, hoy vamos a contar con nuestra diputada del Distrito 13, ella es presidenta de la Comisión de Trabajos también, e integrante de la Comisión de Mujeres del Congreso, y es diputada por las comunas de Los Espejos, San Miguel, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque y San Ramón, a una de las grandes mujeres que ha estado trabajando en el Congreso, así que con un fuerte aplauso recibimos a Gael Yeomans, a quien vamos a ingresar en este espacio. Ahí Hola, está Gael, ¿cómo están? muy bienvenida. Hola, Muchas Gael. gracias. Hola, Pati, Jaime. Bueno, saludar a toda la y los espejinos. Estos días son especiales porque si bien es como, y comparto la crítica que estaban haciendo recién, ¿cierto? En la introducción respecto a que se ve como muy comercial el Día de la Madre, y que más bien todos los días hay que hacernos cariño, querer a quienes hoy día están con nosotras y nosotros, las madres, también hombres que se han hecho cargo de roles de maternidad, que hay que decirlo, en algunos casos sucede, pero saludar obviamente a todas las mujeres que además están viviendo momentos complicados, porque esta crisis sanitaria también demuestra y devela las precariedades de la vida
y que esa tarea, esa labor de cuidado, de crianza de los hijos y de las hijas muchas veces recaen como un deber en las mujeres, cuando es una responsabilidad entre que compartida con el padre, pero también una responsabilidad social. Pero de todas formas, saludarla. Estupendo. Sí, nosotros compartimos lo que está expresando Gael y de hecho por lo mismo también es muy importante que podamos conversar sobre este proyecto de ley postnatal de emergencia. Cuéntanos más o menos en qué consiste este proyecto de ley, cómo ha ido avanzando, cuál ha sido el trabajo y por qué también, qué motivó al hecho de presentar esta iniciativa legal. Bueno, lo que nos motivó es que al día de hoy todavía hay padres, madres que se les está venciendo el postnatal, han tenido que volver a sus lugares de trabajo y como algunas de nuestras comunas, ahora en el distrito al que represento están todas las comunas, entraron en cuarentena. Las salas cuna ya no están funcionando, los jardines infantiles tampoco, entonces son súper excepcionales los espacios en donde se puede dejar a los hijos y a la hija y por lo tanto está súper complicado hoy día para quienes son madres y padres el hacerse cargo, ¿cierto?, de trabajar y con mayor razón si es que tienen que salir de sus hogares a trabajar afuera, ¿cierto? Entonces eso en realidad es un tema que está siendo una urgencia entre las familias y por eso mismo presentamos este proyecto de ley con mi compañera Maite Orsini, con la idea de poder hacernos cargo de esa realidad y que el Estado diga entonces pueden hacer del derecho de postnatal durante todo el tiempo en que estemos en crisis sanitaria y por lo tanto no solamente en el fondo en el tiempo que está establecido hoy en la ley. Desde el 18 de marzo en adelante, si se les venció o está por vencer este permiso parental, que son los últimos 3 meses del postnatal, que lo pueden ejercer madres o padres, padres como voluntariamente, y la idea es que se extienda durante toda esta época y así puedan estar en sus casas, que es lo más prioritario en estos momentos, el cuidarse, el cuidar a su familia, eso es lo prioritario. Pues en atención a eso presentamos también el proyecto de ley. Mira, Gael, es muy importante, de hecho hay mucha gente que está a la espera, es una necesidad urgente, sobre todo porque, bueno, ya hablaremos más adelante sobre eso, que la necesidad de una renta básica de emergencia, porque no podemos quedarnos en la casa muchas veces si no hay un sustento eh, y en nuestra comuna precisamente también el trabajo informal es muy amplio dentro de los trabajadores y trabajadoras, especialmente también el tema de la feria, que si no se sale a la calle se limita mucho y no se puede llevar el pan a la casa. Natalia Navarrete, por ejemplo, a ver, primero vamos, sí, Natalia Navarrete pregunta, pero este es sobre otro tema, pero igual sí lo puede responder. ¿En qué quedó el proyecto de incluir la fibromialgia en el sistema de salud? Bueno, ese es un proyecto que presentamos, pero que también en realidad tiene mucho de las facultades en ello del Ministerio de la Salud. Y esa fue una solicitud que se hizo por varios parlamentarios y parlamentarias para que se incluyera. Aún a la fecha todavía eso no se hace vigente y con todo lo que ha sucedido la crisis sanitaria, lamentablemente no ha sido parte al menos de la agenda del gobierno. Ahora bien, este es un tema que está pendiente, hay que avanzar también para que se pueda hacer cargo. La fibromialgia en ese sentido es una enfermedad y por lo tanto debe ser considerada también dentro de, o sea, como tanto con cómo o el trato que dan los médicos y las médicas, ¿cierto?, a quienes tienen fibromialgia, como también en el sistema de salud completo. Y lamentablemente eso es una deuda que aún está pendiente. Muchas gracias. Marianelli Socia Montoro pregunta, ¿cuándo se sabe si se aprueba en el Senado o no? Y podríamos contarnos más o menos cuál es el trámite que hay que hacer, porque sabemos, no mucha gente sabe que primero pasa por la Cámara de Diputados, después por la de Senado, si se aprueba o no se aprueba, los quórum, etcétera. Sí, o sea, esto, el trámite legislativo se ve como muy lento, no responde a las urgencias. Lamentablemente nosotros los parlamentarios podemos presentar proyectos de ley, pero no definimos las urgencias de los proyectos. La definición de la urgencia también es otra atribución que tiene el gobierno, el presidente de la República en particular. Son ellos los que fijan
qué proyectos tienen urgencia y por lo tanto que se vean en menos tiempo. Y este proyecto no ha sido apoyado por el gobierno. En distintas ocasiones el gobierno ha señalado que es un proyecto que de hecho cuestiona que nosotros lo hayamos presentado, o sea que es inconstitucional porque no tenemos las atribuciones para presentarlo. Y eso es porque nosotros queremos que tenga subsidios, es decir, no solamente el permiso para quedarse en la casa, sino que también el salario, la remuneración correspondiente que le permita a los trabajadores y las trabajadoras quedarse tranquilos en las casas. Ese es el objetivo. Entonces, en torno a eso se ha generado un debate que a mi visión al menos, ha dilatado mucho más la posibilidad de ya contar con un postnatal, porque este proyecto de ley lo presentamos ya más de un mes, hace varias semanas atrás, y por lo tanto uno hubiera esperado que esa urgencia que están viviendo hoy día las familias se hubiera traducido en los tiempos legislativos. Aún así, el proyecto ya lo aprobamos en la Comisión de Trabajo en primer término, luego pasó a la sala, ya salió de la Cámara de Diputados en el fondo y pasó al Senado. Ahora el trámite del Senado también es primero pasar por la Comisión de Trabajo, luego en la sala, y de nuevo en la discusión en particular en la comisión y luego en la sala. Pero aún así, nosotros y en particular he conversado con la senadora Muñoz, quien es la presidenta del Senado, con la idea de que ella también le dé prioridad al proyecto de ley. Para ella es importante, de hecho nos dijo que ellos habían presentado a algunas senadoras una iniciativa similar, que lamentablemente en ese momento no tuvo el apoyo por parte de los senadores, pero que este proyecto, como tuvo un apoyo masivo en la votación de la Cámara de Diputados, tuvo 93 votos, eso es harto para una votación, o sea, hay un apoyo transversal de distintos parlamentarios de distintos partidos políticos. Y eso en el fondo genera una presión bien fuerte para que esta vez en el Senado sí se tenga que aprobar. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando por ahora. Yo espero que la próxima semana, y lo vamos a seguir solicitando, pero ya con la presidenta del Senado, eso hace que las cosas se puedan agilizar un poco más. Estupendo. Mira, al mismo respecto, nosotros que hemos dado también seguimiento a la discusión que se ha hecho en el Congreso frente al proyecto de postnatal, cuéntanos uno de los argumentos que esgrime en este caso el Ministerio y la Subsecretaría para no darle patrocinio por parte del Ejecutivo, también que ha sido un argumento que ha utilizado varios diputados para rechazar el proyecto, es que esto estaría contemplado dentro de la protección al empleo, que todas las madres y padres que gozan del postnatal estarían acogidos dentro de la ley de protección al empleo, y también se podrían abarcar a lo que es el teletrabajo. Cuéntanos qué tan efectivo sería eso o si realmente es negativo. Bueno, la verdad es que los que conocen y hemos visto el proyecto de supuesta protección al empleo, nos hemos dado cuenta que no es de protección, es de desprotección a la y los trabajadores. Más bien tiene por objetivo el cuidar los negocios de los grandes grupos económicos en Chile. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de Cencosud, que incluso tuvo que echar pie atrás de aplicar la ley, porque sí contaba con los recursos para pagar las remuneraciones de sus trabajadores. Entonces, primero, la crítica a esa legislación, ¿cierto? Y por otro lado, la verdad es que cuando dicen que hay algunas mujeres que pueden hacer valer en el fondo el seguro cesantía antes que el postnatal, a mí me parece que es una injusticia tremenda, además tener que aplicarle una especie, ¿cierto?, de sanción a las trabajadoras o a los trabajadores por el hecho de que están ejerciendo su derecho de postnatal. ¿Por qué el postnatal de ellas va a ser diferente al postnatal como anterior, me refiero, ¿cierto? Como una persona que no está en crisis sanitaria tiene derecho al postnatal y por lo tanto al pago de su remuneración completa. De hecho, es más, nosotros presentamos con la senadora Muñoz también una indicación y que ya es ley para que el fuero maternal, es decir, incluso aquellas personas que tienen prenatal y postnatal y también durante el parto, se les haga prevalecer, o sea, lo prioritario es el fuero maternal y no la suspensión. Y por lo tanto se le tiene que pagar la remuneración completa. Y esa indicación fue aprobada y por lo tanto para todas las empresas que se quieran acoger al seguro de cesantía, de aquí en adelante, cuando la ley entre en vigencia, que debe ser en estos días,
va a tener esa garantía las y los trabajadores. Me parece que es además un derecho fundamental mínimo. Y respecto al teletrabajo, hemos visto, o sea, a mí me han comentado mamás, sobre todo muchas mujeres, que en realidad hoy día estar trabajando a la vez de estar cuidando una guagua de 7 meses, estamos hablando, muchas de ellas incluso no solamente a su guagua, sino que tienen más hijos e hijas. O sea, no se puede. Es como no tener conciencia de que es la crianza, estar con los hijos e hijas, también es trabajo. Y a mí me parece que es súper como patente frente a la situación de crisis sanitaria que se ha ido implementando más el teletrabajo, pero ha quedado más en evidencia que es súper complicado el separar, ¿cierto?, la jornada, el que cuando yo puedo trabajar tranquila, ¿cierto?, con mi pega remunerada, y cuando yo me hago cargo de las otras tareas que también es trabajo. Y creo que hoy día ese tema se ha posicionado sobre todo desde la realidad que viven las madres. Ujú. De hecho, hace un tiempo, el año pasado, tú presentaste un proyecto de ley para reconocer el trabajo doméstico como trabajo. ¿Podrías contarnos qué implica que ese proyecto se vea, que tenga una acogida positiva? O sea, el proyecto de ley era una reforma a la Constitución, porque también, y ya les he dicho harto esto hoy día, pero en realidad es lo que nos pasa a nosotros en nuestra labor, que tenemos muchas limitantes como parlamentarios y parlamentarios. O sea, nosotros quisiéramos poder presentar proyectos que corrieran mucho más al cerco, pero sin embargo no tenemos las atribuciones. Pero sí, la gracia de este proyecto de ley que presenté es que genera un paraguas, es decir, que en la Constitución el trabajo doméstico se reconozca como trabajo, que existan formas de medición de eso, es decir, cuánto aporta, por ejemplo, el trabajo que realizan mujeres a diario, porque la mayoría son mujeres, que realizan a diario, cuánto aporta al país, porque ese trabajo es necesario para el otro día poder salir a trabajar remuneradamente también, o si no, cómo uno vive, ¿cierto? Hay que cocinarse igual todos los días, hay que lavarse la ropa, hay que ordenar la casa, o sea, son cosas que se requieren para poder vivir. Y es así de simple y por lo tanto se requiere reconocer ese trabajo. En otros países ocurre eso y la gracia de poder contenerlo en la Constitución es que nos permite, además, porque consideramos ahí mismo un principio que es la corresponsabilidad, es decir, que no es trabajo, un deber, ese trabajo no es un deber de las mujeres solamente, sino que es un trabajo que debe ser socializado, ¿cierto? Es responsabilidad también de los hombres y también es responsabilidad, obviamente, de la sociedad y del Estado. Pero yendo más allá, la idea de poder contenerlo en la Constitución es que para todos los debates esto sea un tema. O sea, cuando hablemos de pensiones y de las diferencias que ocurren entre hombres y mujeres, porque las mujeres dedicaron muchos más años al trabajo doméstico e incluso dejaron sus pegas remuneradas o muchas veces incluso dejaron de ir a trabajar, simplemente porque había que hacerse cargo de las tareas de la casa. Y eso le pasa a muchas mujeres y le ha pasado en la historia, ¿cierto? A muchas mujeres. Y por eso mismo la gracia de reconocerlo es que permite que también se considere como trabajo y por lo tanto que se remunere, por ejemplo, en el caso de las pensiones, que se entregue, que se considere como años trabajados y por lo tanto que requieren también una pensión mayor que la que tienen actualmente las mujeres. Perfecto. Mira, aquí una de nuestras, no sé si llaman la auditora, televidente, esto de los labios es medio extraño ya para nuestro público, nos está preguntando, más o menos, ¿ustedes han calculado o han podido estimar a cuántas mujeres se beneficia con el proyecto de postnatal? ¿Y a qué tipo de mujeres también puede beneficiar este proyecto de ley? Sí, bueno, en total más o menos, porque eso depende de cuánto cada mes como tengamos cuántas mujeres se vayan sumando al postnatal, ¿cierto? Pero aproximadamente con los meses desde el 18 de marzo hasta el 18 de junio estábamos calculando aproximadamente en más de 20.000 mujeres. Y sobre a qué mujeres o a qué padres, ¿cierto?, estarían considerando, el mismo gobierno entregó un estudio de cuántas personas están bajo postnatal. Y en eso, al menos lo que arrojó es que el 70% de las personas que están con postnatal actualmente y que se verían beneficiadas con esta legislación reciben menos de 1 millón de pesos. Y casi la mayoría de ese marco, ¿cierto?,
son personas que reciben entre 400.000 y 700.000 pesos. Eso es más o menos de la población a la cual estaría llegando este beneficio. Y que yo creo que igual es importante decirlo, porque también el gobierno ha utilizado como excusa que supuestamente esto llegaría a favorecer a personas que no lo necesitan. Pero la verdad, o sea, nosotros estamos viendo la realidad que nos llega a diario en los comentarios en nuestras redes, y que son mujeres que sí lo necesitan, que trabajan en el retail, que trabajan en distintos espacios en donde han tenido que volver a salir de sus casas o tenido que presentar licencias, buscando la manera como sea para poder protegerse. Y a mí me parece que es tremendamente injusto que primero, como esto recaiga en responsabilidad de simplemente de las madres en este caso, porque no es responsabilidad solo de ellas, menos la crisis sanitaria que estamos viviendo. En otros países esto es un mínimo, o sea, el hecho de que el Estado se ponga para proteger a las familias es como un mínimo para poder subsistir. Sí. O sea, hemos visto que los mínimos para poder subsistir no han sido considerados por el gobierno. Entonces, es terrible, o sea, porque además no solamente están las personas que dependen del retail, sino que también apuntaba Sofía un poco a las asesoras del hogar o a las independientes. También hay muchas personas que no están siendo consideradas hoy día en el proyecto, o sea, más que en el proyecto de ley, sino que también hay otras realidades también de cuidadoras que se hacen cargo, de repente las vecinas, de repente se hacen cargo de otras mujeres, también de las guaguas de otras mujeres. Hoy día, Orfelina nos pregunta, me gustaría saber cómo se va a fiscalizar el teletrabajo porque se están cometiendo muchos abusos. Esto también tiene que ver más con una generalidad, no solamente en el tema del postnatal de emergencia, pero que dice los y las trabajadoras están trabajando más horas de lo legal, incluso. Sí, o sea, esto, nosotros cuando vimos este proyecto de ley del teletrabajo, tratamos de generar incluso mínimos, o sea, los mínimos de las horas legales ya establecidas, y por lo tanto, y ahí quedó, porque eso es verdad, quedó en obligación del gobierno el dictar reglamento para poder aplicar en el fondo del teletrabajo. Y esos reglamentos no se han dictado. No se han dictado. Nosotros la semana pasada fiscalizamos esta situación y también como le hicimos ver al gobierno que está incumpliendo la legislación porque no están dictando los reglamentos que tienen compromisos legales de hacerlo. O sea, eso está ocurriendo hoy día. Y eso es parte importante para poder fiscalizar por parte de la Dirección del Trabajo, generar los mecanismos para ello, porque obviamente que es distinto el cómo en el fondo yo doy fe o cuenta de las horas trabajadas. En este escenario que en un escenario en donde uno va y en el fondo presenta como inicio de trabajo y después salida, ¿cierto? Es mucho más distinto esta forma y por lo tanto se tienen que generar los mecanismos también para constatar que se cumplan los horarios legales. Ahora, sobre el punto que había señalado la Patti y de las mujeres que están en situación de informalidad o que a lo mejor no tienen contratos de trabajo y que, claro, no están con postnatal actualmente tampoco, incluso habiendo tenido hijo e hija. Nosotros lo que hemos instado, y no sé si algunos lo han visto, pero hay un debate que presentó a raíz del proyecto de ley que presentó el gobierno, que es un ingreso familiar de emergencia, que así le ha llamado, pero en realidad es un bono más, porque en términos de cantidad de lucas no alcanza para el objetivo que debería tener una medida como esa, que es que las familias puedan subsistir, ¿cierto? Nosotros, incluso con otros partidos de la oposición con los cuales tenemos mucha diferencia, mucha distancia, pero tenemos un punto común, que es lo básico, es que pueda superar la línea de la pobreza, que es un mínimo, o sea, ni siquiera es la propuesta que tenemos como convergencia, pero creemos que ese sí que es un mínimo, o sea, no es entendible que se propongan cifras que ni siquiera alcancen a eso. Las cifras que se están proponiendo en el mejor de los casos, porque además diferencian entre estrato económico, ¿cierto? Si es del 60% más pobre, 40% más pobre, que es un clásico, ¿cierto?, de las políticas públicas,
pero además el máximo llega a 260.000 pesos para una familia de 4 personas, lo cual de verdad que no alcanza. Por eso mismo, cuando nosotros hablamos de la línea de la pobreza, esa es una cifra que está calculada por persona, superando los 167.000 pesos actualmente, lo cual es bien distinto. O sea, estamos hablando de una cifra que incluso supera, casi está llegando al doble de lo planteado originalmente por el gobierno. Por lo tanto, y un ingreso de esas características, nosotros estamos pensando que llegue a todas las familias de Chile. O sea, con un carácter más bien universal. Ahora, bien difícil el diálogo con el gobierno, ustedes han visto, han tenido una disposición más bien a imponer, si es que no en los términos que no les parece, amenazan con que van a ir al Tribunal Constitucional, por ejemplo, con el postnatal, acá de que van a presentar un veto, qué sé yo, o sea, de verdad una disposición simplemente a decir que las salidas que ellos proponen son las que deberíamos aceptar, como si fuéramos un buzón en el Congreso. Y nuestro rol no es ese, nuestro rol es proteger y defender los derechos hoy día de la gente. Sí. Perfecto. Y mira, avanzando también en esa misma línea de lo que se mencionaba, ustedes como oposición presentaron esta iniciativa que era la renta básica de emergencia. Cuéntanos, ¿nos podrías profundizar en qué consiste, por qué es mejor esta opción de lo que estaba planteando el gobierno con este ingreso? O sea, ya vimos las críticas con el ingreso familiar de emergencia, pero también nos gustaría saber qué es lo que está proponiendo en este caso todos los diputados, parlamentarios y parlamentarias que están trabajando en la renta básica de emergencia, o la renta básica universal. Bueno, son dos puntos que yo creo que son fundamentales en la diferencia con la propuesta del gobierno. Lo primero es el tema del monto que mencionaba anteriormente, o sea, el establecer un monto que realmente le alcance hoy día a las familias para pagar, o sea, no solamente el costear la alimentación, que es como un poco lo que dice el gobierno, sino que las cuentas, o sea, acá la vida continúa y lamentablemente tampoco se han generado los otros apoyos que se habían presentado como leyes, como proyectos de ley. Entonces, ahí hay un tema súper importante que ver, que tiene que ver con los montos. Nosotros, como decía anteriormente, nos interesa que supere la línea de la pobreza y eso es más de 480.000 pesos para una familia de 4 personas. Y por otro lado, también hay un tema que tiene que ver con esta focalización, ¿cierto? Que es como a quiénes se les va a entregar este ingreso familiar de emergencia. Entonces el gobierno dice, le vamos a entregar montos que además van a ir diferenciados y van a ir bajando mes a mes. O sea, de verdad que esto no se lo toman en serio. Nosotros lo que proponemos es que no vaya bajando ni nada por el estilo, o sea, debe ser un monto que se mantenga en los meses, es como un mínimo, ¿cierto? Y por otro lado, que también cuando se hable de focalización, o sea, de a quiénes se les va a entregar, a nosotros nos parece que este tipo de cosas es un derecho, o sea, no es que uno tenga que tener ficha de protección, ser del 60% más pobre, o sea, ¿qué pasa con aquellos que no cumplen con esos requisitos? A lo mejor no sacaron ficha de protección en su momento, ¿cierto? ¿Qué va a suceder con ellos? Entonces, la verdad es que hay que cambiar un poquito la lógica y eso es lo que hemos estado instando y al menos esos son los puntos importantes. Por eso se han rechazado la propuesta del gobierno, incluso en el Senado también ocurrió lo mismo, con la idea de poder presionar por aumentar los montos y que también tenga una lógica más de derecho, más que de que a estos sí y a estos no, ¿cierto? Que es como un poco como funcionan todos los bonos, pero esto no es un bono, esta es la plata con la que se puede subsistir. Sí, o sea, ha sido una burla en estos momentos cómo actúa el gobierno. O sea, como tú decías, la renta básica tiene que ser sobre la línea de la pobreza porque también hay cuentas que pagar. Hoy día los bancos la única alternativa que han puesto para enfrentar la deuda es con más deuda. O sea, hoy día hay créditos con los que tú puedes pagar 3 cuotas y se pagan al final de mes, pero al final de todas las cuotas, pero al final es lo mismo endeudarse para sobreendeudarse y volver a endeudarse. Entonces, o sea, ha sido terrible. Ahora Sofía nos pregunta, ¿siguen legislando para una parte del pueblo y los pobres de este proyecto deben tener dos aristas para apoyar a las mujeres más vulnerables?
También, sí. Entonces, en ese sentido, quisiera también preguntarte si es posible pasar a otro tema, porque nos están preguntando por online, que no solamente hemos visto que el gobierno ha tenido un montón de falencias, de malas decisiones, sino que también hemos visto que en nuestro municipio también hace poco se designó dinero, también han salido temas de corrupción a la luz. Por otro lado, también hay como harto maquillaje de propuestas por el COVID con un montón de iniciativas como de sanitizaciones en las ferias, etcétera, pero ha sido un poco errante, o sea, no errante, sino que bastante errante la actuación de nuestro gobierno local. Y Ramón Antonio Maldonado Contreras nos pregunta, dice, aún esperamos a que la diputada haga algo contra la corrupción de los espejos. El concejal Zambrano no puede solo. Sin embargo, lo que nosotros respondíamos era que ustedes han hecho un montón de fiscalizaciones, que es difícil este trabajo cuando hay tanta burocracia interna y que no se llega muchas veces, ya hemos visto, no sé, informe especial, distintas evidencias de la corrupción, pero al parecer las leyes están como elefantes muertos dispuestos ahí, solamente se emite un papel evidenciando que hubo una situación de corrupción, pero todavía no hay justicia. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, sí, es que lo que pasa es que nosotros también hay que ver como los roles que tenemos de los diputados en relación también con las alcaldías, con los municipios. Y a pesar de que uno, y a mí me pasa en general, como que se espera mucho más de nuestros roles, nosotros tenemos atribuciones muy restringidas. O sea, no es simplemente que nosotros podamos llegar y fiscalizar o no sé, a veces se esperan muchas cosas, ¿cierto? Pero lamentablemente en esta materia incluso, o sea, nosotros no tenemos un rol de fiscalización como tan establecido respecto a los municipios. Ahí hay una relación súper complicada porque en realidad nuestro rol me refiero como legisladores, es eso, o sea, es legislar, tener un rol de fiscalización con los organismos centrales, pero respecto a los municipios no tenemos muchas atribuciones. Pero sí hemos oficiado, hemos instado también a la Contraloría General de la República, que es el organismo en donde se tienen que también velar porque estos procesos en el fondo lleguen a sanciones contundentes, ¿cierto?, cuando se vulnera la legislación. Pero por otro lado, son los concejales los que tienen ahí un rol de fiscalización establecido en la ley respecto a las alcaldías. O sea, ellos tienen incluso más atribuciones que nosotros respecto a los mismos alcaldes. Así hemos visto con otros municipios, incluso en donde a veces llega a votaciones en el mismo consejo municipal, en donde pueden decidir cuál es el futuro del mismo municipio, ¿cierto? Frente a cuando no se cumple la ley, que puede ser estos casos, ¿cierto? Obviamente eso queda en la investigación y en el fondo en el proceder de los mismos concejales. Yo no les voy a decir lo que tienen que hacer, puedo tener una opinión política obviamente al respecto, pero sí como aclarar ese punto, porque nosotros al menos, y ahí me parece que hay un desafío bien grande en lo que se viene en las próximas elecciones, que ya queda cada vez menos, el poder presentar alternativas que realmente le respondan a los intereses de la gente y que pongan eso por delante. Y creo que ahí hay un desafío mucho mayor y que obviamente hay que enfrentarlo para poder hacerse cargo de esa situación. Sí, efectivamente ese es un gran desafío que se nos viene a todos como comunidad y principalmente para poder mejorar todas las aristas que tenemos, que hemos podido presenciar como deficiencias también dentro de nuestro gobierno local y también mejorar los niveles de transparencia y de utilización de los fondos, que yo creo que son fundamentales. O sea, hoy en día exigimos y pedimos que los fondos se utilicen en las principales necesidades de nuestros vecinos y vecinas y yo creo que eso es un desafío que tenemos que empezar a generar todos como comunidad. Cambiando un poco de tema también, tú también lo mencionabas dentro de las palabras, es que ayer inició una cuarentena para todo el distrito que tú representas. No sé si nos puedes dar recomendaciones, principalmente para las personas, vecinos y vecinas de nuestra comuna,
de qué consiste la cuarentena, cuáles son los tips que nos puedas entregar, sobre todo partiendo de que tu comuna de origen, que es El Bosque, fue una de las primeras en caer en cuarentena dentro de este distrito. Sí, bueno, yo sé que es complicado, además, cuando no se cuentan con los recursos económicos, que era lo que habíamos hablado, el poder cumplir con estas determinaciones de cuarentena, de quedarse en la casa, ¿cierto? Pero bueno, ahí presionaremos todo lo que hay que presionar para poder lograr ese objetivo. Aún así, para poder hacerse cargo, o sea, en esta crisis sanitaria hay que tomar todas las medidas de salubridad, ¿cierto? El respetar también la utilización de los permisos que están también establecidos, o sea, uno se mete a las páginas, puede sacar permisos temporales para poder, y no sé, ir a comprar al supermercado, ¿cierto? Cuestiones tan básicas como eso, incluso hay eventualmente alguien que se tenga que cambiar de casa, también lo puede hacer con un permiso temporal, entonces hay distintas eventualidades en donde cada uno va a tener que buscar la suya si es que en el fondo calza o no, pero el principio de una cuarentena es quedarse en la casa y en eso al menos yo sé que la realidad de estas comunas es distinta que la de otras comunas, ¿cierto? En donde hemos visto cómo gente del barrio alto se fue de vacaciones prácticamente los fines de semana largos, ¿cierto? A pasear a la playa. Yo sé que en nuestras comunas las realidades son distintas, pero obviamente poner la atención en el cuidado, en la solidaridad con los vecinos, ¿cierto? Son momentos súper complicados porque muchos deben estar también con complicaciones laborales, así que yo espero de todo corazón que podamos salir adelante. Yo sé que para eso la solidaridad, el trabajo colectivo siempre va a ser lo fundamental. Perfecto, muchas gracias, Gael. Bueno, también sabemos que tu tiempo es limitado y que sigues trabajando y tienes otras reuniones, así que te damos la despedida, te damos las gracias también por haber estado con nosotros, explicando principalmente, sobre todo en el marco del Día de las Madres, el proyecto de postnatal, que es un proyecto que ya vimos que es muy urgente y muy necesario para que todos aquellos que se benefician del postnatal, tanto las madres como aquellos padres que de manera voluntaria los acogen a este beneficio, puedan seguir extendiéndolo durante este periodo de pandemia que nos está acongojando como población. Así que te damos las gracias, muchas gracias por venir, estás cordialmente invitada a cualquier otra instancia y nosotros igual vamos a seguir transmitiendo porque vamos a entregar unos pequeños consejos con la Pati sobre qué consiste la cuarentena y cómo poder sacar los permisos que hoy en día también se necesitan. Perfecto. Bueno, un saludo a todas y todos los espejinos y espero que pasen bien estas épocas, ¿cierto?, de crisis sanitaria y que puedan estar bien de salud ustedes y su familia. Un abrazo. Muchas gracias, Gael. Buenas noches. Buenas noches. Ya, y efectivamente nosotros seguimos acá, tal como les mencionábamos con la diputada, el día lunes, el día de ayer, se decretó cuarentena total para la comuna de Los Espejos a contar de las 22 horas, o sea, actualmente ya estamos en cuarentena total, y de hecho, como nosotros como bomberos, contarte una infidencia, Patricia, nosotros como bomberos salimos en el carro a vociferar el hecho de que estábamos iniciando la cuarentena y se les pide a la población que se quede en sus hogares y que salga solamente para trámites estrictamente necesarios. O sea, esto es una pandemia muy fuerte que está afectando a todos los sectores de nuestra población, principalmente a adultos mayores y niños. Entonces es fundamental que todos nos cuidemos para así evitar sufrimientos más grandes a futuro, como son los fallecimientos que ya hemos tenido dentro de la comuna. Así que al respecto también la idea es entregarle a ustedes ciertos tips de qué consiste la cuarentena. Patricia, te damos el pase para que nos comentes qué es la cuarentena y por qué es importante quedarse en casa. Sí. O sea, la cuarentena principalmente, a raíz del tema de los contagios, de todo lo que ha sucedido con el COVID-19, la mejor manera de... justo nos preguntaron algo sobre la calle, disculpa. Justo ahora, en estos momentos, los niveles de contagio están en aumento. El COVID-19 sabemos que se transmite por todo lo que podemos tocar, se transmite a raíz del suelo, se transmite
por ojos, por nariz, por boca, por los fluidos principalmente. Entonces, como es un virus nuevo que no tiene, hoy día no hay vacuna para el virus, solamente la única vacuna que se está haciendo es la influenza solamente para evitar contagios cruzados. Hoy día necesitamos quedarnos en casa. Y quedarnos en casa implica no salir a la calle porque sabemos que hay tránsito de gente de repente que todavía tiene que ir al trabajo. Si bien el virus empezó llegando desde afuera, llegando desde el extranjero, a raíz de todo este flujo de gente se ha ido transmitiendo. Entonces, sabemos que los niveles de mortalidad también son muy altos. Entonces, la única forma que tenemos hoy día es quedarnos en casa. Y si no se puede quedar en casa, también hay opciones que se han entregado para el traslado. También va a haber, el gobierno anunció harto resguardo, ya sea policial o militar, para evitar que la gente esté transitando porque sí, porque sabemos que de repente es difícil mantenernos en la casa, no salir, de repente queremos hacer ejercicio, queremos pasear al perro, queremos ir a ver un familiar, pero en este momento no lo podemos hacer. Es importante dejar en claro que no se puede hacer y se han tomado ciertas medidas para permitir ciertos traslados específicos a través de salvoconductos y también los permisos temporales. Por ejemplo, James, tú no puedes contar cuál es la diferencia entre un permiso temporal y un salvoconducto, que hay mucha gente que dice, no, necesitamos el salvoconducto, pero los salvoconductos sabemos que son para situaciones más específicas y los permisos temporales para otras situaciones. Claro, mira, a acotar, solo una acotación. James me decían así mis compañeros de universidad, así que me hace rejuvenecer un poco también en esta época. Sí, contarles la diferencia entre el salvoconducto y el permiso temporal. Los permisos temporales son principalmente aquellos que se pueden solicitar vía online en comisariavirtual.cl, que según información que nos llegó de Carabineros, la página estuvo caída durante el día de hoy, así que de todas maneras las fiscalizaciones que ellos realizaban fue solamente de que las personas que estuvieran haciendo los trámites, ya sea para ir a comprar, para ir al doctor, para hacer trámites legales o, tal como mencionábamos al inicio, trámites estrictamente necesarios, se pudieran realizar con dichos permisos. O sea, uno se mete a la página www.comisariavirtual.cl y va a arrojar una serie de permisos, dentro de los cuales hay varias categorías. Lo ideal es pinchar y rellenar los datos y ahí se va a arrojar un plazo de entre 2 a 4 horas dependiendo del trámite que se va a realizar. Eso es la duración que tiene el mismo permiso y así se puede salir a la calle, obviamente tomando todos los resguardos, con las mascarillas, los guantes y hacer el trámite que se necesita. En cambio, el salvoconducto es un documento que también entrega Carabineros de Chile para permitir que las personas se encuentren circulando cuando empieza a regir el toque de queda. Recordemos que en nuestro caso el toque de queda a nivel nacional rige a contar de las 22 horas. Por lo tanto, existen varias empresas principalmente que tienen trabajadores de turnos de noche que ya tienen que andar circulando por el toque de queda y se les permite sacar este salvoconducto. Muchas gracias, Jaime. Reinaldo Leiva nos dice, bien por lo realizado por los bomberos en las horas de ayer. Parece que también llegaron a mucha gente. Ha sido difícil todo esto porque el otro día veíamos que habían muchas preguntas sobre cuántas veces se puede ir a comprar, cuántos salvoconductos se pueden pedir a la semana. Sabemos que se puede pedir 7 para la semana, o sea, 1 cada día, pero lo ideal, o sea, el gobierno ha tenido medidas un poco extrañas, porque si bien Los Espejos está en cuarentena, también hay gente que se traslada de comunas que tienen cuarentena a otras que no tienen cuarentena, entonces para esto tenemos que usar los salvoconductos, los permisos temporales, y el virus se transmite igual. Entonces, por eso Jaime decía que había que tomar ciertas medidas, que las reiteramos ahora, el tema de los guantes, de lavarse las manos, de usar mascarilla,
Sin embargo, es importante recordar que no es para ir a cada rato a comprar pan ni nada por el estilo, sino que la idea es que usted salga una vez a la semana, una sola persona o ojalá durante más tiempo la capacidad que tengan para poder comprar alimentos, para poder asegurarse en la casa. Entonces la idea es que no se pidan los 7 salvoconductos a la semana, sino que ojalá se salga la menor cantidad posible de tiempo. Exacto. De hecho, Patricia, ahí en ese mismo aspecto, es importante y prima y toma mucha importancia la organización que tengan los vecinos y vecinas también entre ellos. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro vecino es un adulto mayor con movilidad reducida, o sea, aquí prima la solidaridad entre nosotros y que podamos ir a abastecer también al vecino. O sea, yo creo que esta pandemia nos puede ayudar a sacar lo mejor de nosotros para con el otro que no la está pasando tan bien como, o sea, todos lo estamos pasando mal, pero yo creo que aquí hay personas que lo están pasando mucho peor y que se ven mucho más restringidas que lo veríamos nosotros los jóvenes, por ejemplo. Entonces yo creo que hay un claro ejemplo de que podamos empezar a ser solidarios y también preocuparnos por el resto. Y yo creo que esa es la organización es la base de toda comunidad y también es la base de que podamos salir adelante de esta pandemia que nos está acongojando. Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, nuestros amigos también, otras organizaciones, saludar al colectivo Santa Adriana también, que ellos hicieron un modelo de organización que también se ha replicado en distintos sectores, también se han usado en sectores como Los Sierra, donde se organizan por delegados de pasaje, se organizan por WhatsApp, aprovechando hoy día que tenemos estas redes sociales, estas redes de comunicación más masivas, donde se organizan ya el pasaje tanto con un delegado o una delegada. Ahí se van haciendo también los catastros de qué vecinos y vecinas están quedando cesantes o que tienen problemas para movilidad reducida, para conseguir alimentación, distintas problemáticas que se están dando en la cotidianidad y que se ven más visibles en este periodo de pandemia. También aclarar acá que también tenemos unos puntitos que queremos resaltar, es que cuáles son las funciones esenciales que hoy día se están considerando para salir a la casa, o sea, para salir de la casa y los servicios que están funcionando. Los servicios que están funcionando y las funciones esenciales se consideran como salud, abastecimiento, y ahí estamos hablando estrictamente de alimentación o farmacia, seguridad, prensa, y entre otras, pero que están enfocadas, por ejemplo, al tema de la administración pública como los municipios, ¿cierto? Claro. Ahí, por ejemplo, salían varias preguntas, yo, por lo menos viendo las redes sociales también de cuando se decretó la cuarentena, con respecto a qué locales podían y no podían abrir. Ahí, por ejemplo, hay que hacer una distinción importante. Aquellos locales que sí tienen delivery, los deliveries pueden seguir funcionando y de hecho tienen una autorización especial hasta las 12 de la noche incluso. Por lo tanto, por eso todas las grandes cadenas han podido seguir funcionando en ese aspecto y también es un mensaje para aquellas pymes que tenemos en Los Espejos. Por ejemplo, yo ahí conozco una pizzería, hay varias pizzerías que tienen delivery que a nosotros como bomberos por lo menos nos han traído en diversas ocasiones y que se puede seguir funcionando en ese aspecto. Y también importante recalcar que en el caso de las botillerías deben estar cerradas. Ya, es una de las del decreto de cuarentena total, establece que solamente servicios esenciales pueden estar funcionando y dentro de ellos las botillerías no están marcadas por el ministerio. Solamente almacenes, supermercados, farmacias y los servicios municipales correspondientes. Claro. Qué raro porque en Facebook me salió el otro día una publicidad de que Becker te lleva las cervezas a la casa. Están rompiendo la ley. Claro, pero eso ha sido, yo creo que son los tips fundamentales, recordarle a la gente siempre, quedarse en sus casas, tratar de cuidarse lo máximo posible, no solo por ustedes, sino que también por sus padres, por sus hijos,
por sus hermanos y por todos aquellos familiares con los cuales ustedes viven. Y también recordar que nosotros tenemos el deber de ayudarnos a nosotros mismos, ya que, tal como comentamos a lo largo de este programa, las medidas del gobierno no han sido principalmente las mejores al momento de enfrentar la pandemia. Es fundamental que entre nosotros nos podamos apoyar para poder salir de esta pandemia. Así es, Jane. Y ya empezamos a despedirnos de este programa. Estuvimos con Gael, agradecemos. De hecho, vamos a responder nuevamente la pregunta: ¿cuándo se vota en el Senado la extensión del postnatal? Jaime, ¿qué fecha tiene esa votación? Ya, fecha exacta no tiene, por lo que nos comentaba Gael en este instante. Ellos han estado conversando con Adriana Muñoz, que es senadora presidenta de la Cámara del Senado, para darle la celeridad que se le debe dar a un proyecto de tal importancia como es el postnatal de emergencia. Sin embargo, estamos con la traba de que el Ejecutivo no ha querido, o sea, el presidente no quiere darle el patrocinio que, de acuerdo a la ley, se establece para darle la urgencia. Sin embargo, ahí se están haciendo todos los movimientos por parte de bueno, lo que nos comentaba Gael, que por parte de ella y de varios parlamentarios del distrito, para poder acelerar lo máximo posible esta votación y que ya sea dentro de los próximos días. Muchas gracias por aclarar esa última duda que tenía Evelyn Álvarez. Saludamos a todas las personas que nos estuvieron escuchando este programa y esperamos vernos pronto con otros temas importantes para la comunidad, seguir aclarando dudas, seguir apoyándonos entre todos y todas como han hecho un montón de vecinos y vecinas, organizaciones sociales con las que estuvimos esta semana. Recordemos que esta semana igual estuvimos en varios sectores, en Los Sierra, en la José María Caro, en Santa Adriana, en Santa Olga, en Clara Estrella, entregando amonio cuaternario. También se han hecho otras iniciativas de distribución de alimentos y son tiempos de solidaridad donde tenemos que empezar a apoyarnos entre todos y todas, porque al parecer el gobierno nuevamente está dejando atrás. Así que la única forma de salir adelante de esto es salir unidos y unidas. Claro. Así que un saludo y buenas noches. Gracias por escucharnos. Y antes que nos vayamos, también mandar un afectuoso saludo, reiterar el saludo de nuevamente a todas las madres de ya no solamente la Comuna de Los Espejos, sino que todas aquellas que nos están viendo, y también un especial saludo a mi madre, que sin la cual yo no sería nada en este momento, así que besazos para ella. Sí, yo ahora voy a celebrar con mi mamá, aprovechando la cuarentena. Ella ha tenido que seguir trabajando, así que, bueno, esperar que las medidas que hemos tomado nos sigan protegiendo y que salga el proyecto de ley lo antes posible porque se necesita, es necesario. Así que muy buenas noches. Chao. Chao.